Capítulo 12. La honra a su padre y a su madre. Hay bendiciones que solo se manifiestan cuando dé el paso legal de la honra. La gran ruina de las familias de la tierra, todas están vinculadas a la maldición de la deshonra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. La persona inmediata con quien el maligno quiere que entre en ilegalidad son sus padres. Eso tiene una agenda maligna relacionada con el recorte de vida, es decir, asegurar la muerte rápido del rebelde. Hoy en día, por cada persona mayor de 75 años que muere, entierran 9 jóvenes, porque en la medida que nacen nuevas generaciones, estas son culturizadas al irrespeto, a la desobediencia a los padres, abuelos y ancianos mayores. En los tiempos antiguos los maestros en las escuelas eran de alta moral, eran unos segundos padres. Todos se esforzaban para cuidar y guiar a sus hijos de la casa. 7 estaciones de rebelión que se activan en los hijos contra sus padres. Rebeldía en las decisiones de matrimonio. Rebeldía en no participar en los negocios de sus padres. Rebeldía en la intimidad de la casa. Rebeldía en relaciones con amistades extrañas, rebeldía en negocios de extraños sin guía de los padres, rebeldías y mudanzas en viajes sin la paz de los padres, rebeldías en los hermanos mayores, en servir a los menores. Las estaciones de rebelión o deshonras cortan vida, esto le asegura la muerte. Todas las veces que padres justos y piadosos le dicen a los hijos que no tienen paz cuando se apasionan por alguien, de cada 10 de esas relaciones, 9 se divorcian por la ilegalidad, y si se mantienen unidos es un tormento, lucha y además dolor. Rebelión en los negocios de mi padre. Los hijos haciendo sus propios negocios nunca fueron el diseño de Dios, sino para hacer los negocios de su Padre y expandirlos y multiplicarlos. Es por eso que Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Los apellidos que tienen cultura del negocio familiar son lo más estable en economía a nivel mundial. En el mundo hay millones y millares de pobres, porque la ilegalidad que cada quien quiere lo suyo, eso mató la fuerza y la productividad. Es por eso que el pueblo hebreo tiene por cultura que los hijos, a partir de los 12 años, participen en los negocios de sus padres hasta que se hagan expertos, se expandan y multipliquen la herencia de sus padres, no que la destruyan o que la malgasten. En los pueblos del mundo donde cada quien en casa tiene sus propios negocios e ideas, es precisamente ese espíritu egoísta que debilita la fuerza de proyección y desarrollo y se asegura la pobreza. El individualismo egolatra a la familia mata la productividad. El diablo les habla continuamente a los hijos para que lleven la contraria a sus padres e inclusive se avergüencen de sus padres. Es precisamente esta agenda maligna para abrir brechas de pobreza, miseria y además dolor. Cuando en una familia no hay la continuidad de los negocios de la familia, la fuerza, prosperidad de esos apellidos desaparecerá. La pobreza tiene sus raíces en la ilegalidad. Esta es una forma de cultivar la pobreza, que los hijos no participen en los negocios de sus padres. Rebelión en la intimidad de la casa. La Biblia registra la actitud perversa y rebelde de uno de los hijos de Noé. En el momento en que su padre bebía vino y estaba desnudo, él no le cubrió, sino que le murmuró. En el instante que ese joven llamado Cam murmuró de su padre, entró en ilegalidad, porque tocó un cable prohibido cargado de full potencia. Cam no guardó la intimidad de sus padres, sino que murmuró. Los hijos deben respetar la intimidad de sus padres. Quien no guarda lo íntimo de la familia, sino que lo divulga y difama su casa, entra en maldición. Esto es una gran verdad paralela, también acerca de los líderes y sus guías espirituales. Les diré que en toda familia hay áreas fuertes y debilidades. En toda familia hay cosas que no hacen sentir muy a gusto y otras menos, y así es en la iglesia o ministerios. Es necesario que se respete la intimidad de la casa. Cuando yo escucho a personas hablar mal de sus padres, sé que estoy al frente de unos ilegales y ellos no respetan
iglesia, ni pastor, ni ninguna autoridad. La reacción de Noé cuando se enteró que Can había murmurado y no había guardado el secreto de la intimidad familiar, lo maldijo diciendo: «Maldito sea Can, siervo de los siervos serás». Se activó una línea dolorosa de seres humanos sin inteligencia para los negocios y que vivirán subyugados por los demás. La meta era que Can participara en las empresas de la familia, pero la infidelidad le robó ese privilegio. Millones de personas están en opresión de ruina y pobreza solo porque nunca cuidaron sus labios, sino que violaron la intimidad de la casa de sus pastores y autoridades que les guiaban. Esas generaciones no son de bendición, sino esclavas, de allí de aquellas firmes palabras de un padre apóstol que nació en Canaán, en territorio lleno de pueblos esclavos y rebeldes contra Dios. Rebelión en las malas relaciones y amistades. Lo peor que puedan hacer los hijos es conectarse con las personas incorrectas que no son del agrado de los padres. Eso es sumamente desastroso. El hijo pródigo se conectó mal y por eso terminó comiendo algarroba. El demonio les habla continuamente a los hijos que sus padres no son sus mejores amigos y prefieren derramar su confianza en otros. Esto siempre termina mal porque difícilmente alguien diferente a tu padre y a tu madre querrá lo mejor para ti. Niña, su mejor amiga es su madre. Joven, su mejor amigo es su padre. Discípulo, su mejor amigo es su guía espiritual. Déjese ayudar. Cuando su líder le diga esa amistad no le conviene, apártese. Los padres y guías espirituales tienen discernimiento, algo que a veces nosotros como jóvenes no tenemos. Las personas que corrompen y pierden la visión de Dios para sus vidas por el tipo de personas con quien se relacionan. La depravación de las niñas está vinculada con quien pasan más tiempo y con quien hablan. Cuando mi hijo mayor Joel estaba en una etapa de pubertad, fue muy clave un pastor amigo de la familia que estaba cerca y le orientaba. Luego, al llegar a Charlotte en la iglesia, Freddy, un discípulo guatemalteco, siempre estuvo a su lado y se rodeó de gente sana. Por eso es que en medio de un pueblo corrupto y escuelas llenas de pecado, llegó a su matrimonio limpio de vicios y libre de desorden sexual. El descontrol de los hijos está ligado a la maldición de la ilegalidad. Miles de jóvenes están saliendo de este mundo todo porque entraron en campos de ilegalidad y verdaderamente abrieron puertas y se fueron antes de tiempo. La rebeldía contra los padres acorta la vida. La rebeldía en contra de sus autoridades espirituales tronca el ministerio. Pero el humilde Dios le bendice y el altivo Dios le mira de lejos. Rebeldía en negocios de extraños sin guía de sus padres. La escritura dice que cuando José tenía 17 años, Jacob marcó su vida, dio dirección apostólica a los que este niño sería en los siguientes años de su carrera. Es por eso que le colocó una túnica de colores. La túnica sin costura sobreentiende que Jacob tenía un discernimiento claro con su hijo José. Por eso también dijo: rama fructífera es José. Lo que más ha hecho daño a los hijos es padres sin discernimiento o hijos que no se dejan guiar por la voz de sus padres. Son los padres los que marcan el destino de sus hijos. Cuando mi hijo mayor Joel llegó a la escuela secundaria en Estados Unidos, le dijeron que él sería millonario y entonces ¿qué? ¿Para qué ser pastor? Si él era perfecto para jugar y ser un excelente jugador de fútbol americano. Un día él nos dijo eso y cuando lo escuché supe que el enemigo quería maldecir su carrera con una cosa ilegal, porque él es mi hijo mayor y era clave su dedicación a Dios, para ejemplo a sus hermanos menores. Es por eso que Dios rompió esa mala consejería y al terminar su secundaria antes de la universidad, yo le pedí que le diera un año a Dios, a la oración, a la palabra y a la mentoría espiritual, que después de eso hablaríamos, y fue en ese periodo de Bethany World Prayer Center en los internados bíblicos de I-2220 que Dios transformó su corazón en un apasionado joven ministro que ama servir a Dios como un pastor apostólico y profético. Si no le colocaba esa vestidura hubiese tenido muchas luchas, no porque ser deportista sea malo, no, eso es bueno. Si ese es su lugar donde Dios le va a usar para servirle,
Eso se respeta, pero para él ya sabíamos la profeta María Sojo y ese servidor para que Dios le había llamado y qué ministerio tenía. Mi segundo hijo le envía a ICANN, el Instituto de Capacitación del Apóstol Rodolfo Rojas. Allí fue su primer rompimiento. De allí lo envía a un centro de intimidad profética de la isla de Chipre, en el Medio Oriente, y en uno de sus viajes misioneros en África, de esa organización fue precisamente en Etiopía que Dios le habló audiblemente y le llamó por su nombre. Allí conoció al Dios de las Escrituras. Cuando salió de allí me dijo que necesitaba un poco más y ahora está en Cristo para las naciones en Dallas y usa por 3 años en aprendizaje. ¿Cuál es la batalla que venía? ¿Qué son las personas talentosas y el enemigo quería que se enterraran en ilegalidad? Respeto la visión de Dios. Satanás trabaja todos los días para que las generaciones de propósito hagan cualquier cosa menos lo perfecto, lo bueno, es decir, aquello para lo que Dios les llamó. Hay millones que están haciendo cosas que no son malas, pero no son lo perfecto, no son lo que Dios les ha mandado. Es necesario pelear la batalla y evitar la ilegalidad de los hijos para que cada hijo hay una agenda perfecta y asegurarlos allí en lo único que los mantendrá con vida, éxito y paz para el resto de su vida. Rebeldía y mudanzas en viajes sin la paz de los padres. Me llama mucho la atención cuando veo miles de jóvenes en rumbo, sin guías, sin dirección, moviéndose a distintas partes de la tierra. Ciudades y pueblos, muchos de estos dedicados a la prostitución y a las drogas. Es muy interesante cómo trabaja el maligno con muchos gobiernos del mundo, los cuales promueven con todo el apoyo para que los jóvenes a partir de los 16 años se alejen de sus padres. ¿Qué clase de generación se puede levantar si guía en los años más dedicados de su vida? Es por eso que es necesario que hagamos campañas para que nuestras generaciones no den un paso fuera de la casa de sus padres sin ser enviados. La mayoría de los que le dan consejería de desarrollo y libertad a los jóvenes de hoy en las escuelas y universidades son enfermos mentales. Muchos de ellos son fracasados familiarmente y están unidos en el mundo de la depravación y nadie puede dar lo que no tiene. No estoy de acuerdo que jóvenes que no tengan una base de madurez deban de salir de la casa de sus padres. Es sumamente importante que exista dirección y lo mejor es que los jóvenes puedan estar lo más cerca de su padre y su madre para ser supervisados hasta el día que serán enviados. Lo otro es el peligro en cultivar un mundo de prostitución y corrupción. Muchos alcanzan un título, pero moralmente deformados. Escucha esto, rebeldía en los hermanos mayores de servir a los menores. Definitivamente lo que hagan los hermanos mayores es de suma importancia respecto a sus hermanos menores. Por lo general en un hogar los hermanos mayores son los que reciben la mayor presión en sus casas. Es necesario que se madure para que no entrar en esa ilegalidad. Los hermanos mayores deben de ser los mejores aliados de sus padres, es decir, deben de ser el ejemplo, protección y ayuda para sus hermanos menores. La actitud del hijo pródigo reveló que el hermano mayor estaba en una condición peor de ilegalidad que su hermano menor. La actitud del hermano mayor de orgullo, soberbia, altivez de espíritu, entra en ilegalidad al no valorar el poder del arrepentimiento genuino que sí vio el padre respecto a su hijo menor. En millones de hermanos mayores la actitud es de resentimiento, maltrato hacia sus hermanos. Es por eso que Dios no les puede bendecir. Muchos hermanos mayores viven la ilegalidad, de la amargura y de la obstinación. Hemos observado la maldición de la deshonra en las casas y todo lo que eso activa cuando no se practica. Definitivamente esto es una ilegalidad en altos niveles que ha traído consecuencias a nivel mundial de forma desastrosa, como lo he dicho antes: muerte repentina, pobreza, ruina, miseria, dolor, divorcios, muerte espiritual y muchas más. Sin embargo, el Espíritu Santo nos está llamando a una restauración del mundo de la legalidad y para esto hay que ser humildes. Yo recomiendo entre padres, hijos y hermanos mayores una campaña de sinceración, luego perdón profundo y restitución en todas las áreas del mundo profético, de la legalidad eterna. Recomiendo también a los hermanos e hijos menores no permitir el sistema de irrespeto, desprecio o deshonra a la autoridad de sus padres o hermanos mayores y abuelos. Nunca lo practiquen
por nada. Hago un llamado a todo creyente en Cristo a que crea en el poder de la honra. Sus padres espirituales son puestos por Dios para darle esa cobertura de modo que sea anulada la maldición de la crisis de paternidad. Mi recomendación es que honre a su padre y a su madre todos los días de su vida.